En el primer capítulo que tuvimos este encuentro con Francisco Díaz, hablamos sobre los impuestos que tenemos que pagar como compradores de una casa habitación, de una bodega o de un terreno. Pero en este segundo capítulo vamos a hablar de lo que tengo que pagar para vender mi propiedad. Es decir, todavía le tengo que dar lana al gobierno para vender una cosa que se supone que es mía. ¿Cómo ves, Isa? Todo eso y mucho más van a aprender en este capítulo. Quédense con nosotros porque lo más importante de esto no solamente es saber qué tengo que pagar y cuánto tengo que pagar, sino hay alguna forma de que podamos pagar menos. Esas estrategias las vamos a platicar en este episodio con Francisco Díaz. Bienvenidos a La Casa, el lugar favorito. En el episodio anterior nos quedamos muy picadas respecto al tema de los impuestos para vender y para comprar. Abordamos inicialmente el impuesto cuando uno compra, que es el de traslado de dominio, mi querido Francisco, que está aquí con nosotros, Francisco Díaz, estratega fiscal. Y nos quedaron muchas dudas respecto de lo que sucede cuando uno vende una propiedad. Ya quisiera uno tener una propiedad, ese es el primer paso, pero bueno, cuando finalmente la tienes y tienes la posibilidad de venderla, también lo decías, Paco, te cobran a la hora que quieres vender un bien. Bienvenido otra vez. Gracias por esta invitación, a Isabel principalmente por este momento. Ay, sí, Isabel, principalmente. O sea, yo ya me voy. También gracias, tú, muchas gracias. No te creas, Francisco. No. Qué gusto tenerte acá, pero a lo que te truje, Chencha. Muy bien. Estamos muy agobiadas por este tema. Cuéntanos, ¿cómo que nos va a costar vender? Te cuesta vender, pero también hay una salvación con capa de héroe. Y esto es CIF, Soluciones Inmobiliarias y Fiscales. ¡Ay! Le vamos a cobrar el comercial. Sí, totalmente. Entonces, mira, la única forma en la que no puedes pagar ese impuesto sobre la renta, que es el único impuesto que le cobrarían al vendedor, es cuando tienes la oportunidad de que sea tu casa habitación. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Barajeanosla más despacio. Ok, yo tengo una casa habitación, he vivido de forma continua durante 3 años en ella. No pasa de las 700,000 UDIs, es decir, 5 millones de pesos aproximadamente, pero no doy la cantidad exacta porque se actualiza. Y tengo comprobantes de que radico ahí, puedo no pagar ese impuesto sobre la renta. Y se puede exentar, es decir, no lo pagas. O sea, puedes tener un bien inmueble y irte a vivir allí o buscar la forma de demostrar. Y ahora explícanos cómo demuestras que estuviste habitándolo. ¿Cómo lo demuestras? Con la identificación oficial del INE, con facturas de la Comisión Federal de Electricidad o recibos bancarios. Esa es la forma idónea. Pero muchas personas, y no menciono nombres, pero muchos de los encargados de hacer la recaudación de impuestos no te dan más tips. Por ejemplo, uno de los tips es, a lo mejor mi identificación no corresponde con la dirección del domicilio que voy a vender, pero mi esposa sí. Okay. Y vale igual. Aunque no esté a nombre de ella la casa y aunque no sea ella la propietaria y aunque ella no sea la que va a vender. Incluso el impuesto sobre la renta a la venta, cuando estás casado, ahí sí conviene estar casado. Porque el impuesto se reparte entre dos. Porque se supone que el lucro en sociedad conyugal se reparte de forma equitativa. Solamente en el caso de que puedas comprobar que habitaste ese domicilio. Es correcto, durante 3 años y que no hayas exentado ese impuesto en 3 años anteriores. Porque pudiste haber tenido una casa que te dejaron, está tu nombre, y tú habitaste 3 años anteriores, la vendes y te puedes esperar 3 otros años para volver a tener ese beneficio fiscal. Sin embargo, hay ocasiones, y quiero dejarlo muy claro, una cosa es exentar el impuesto, es decir, no pagarlo, y otra cosa es no causarlo. ¿Cómo? Ya. ¿Y cómo no lo causas? Cuando no obtienes un lucro. El impuesto sobre la renta se cobra de acuerdo al lucro que estás obteniendo o la utilidad que obtienes al vender un inmueble. En caso de que la tuviera rentada, por ejemplo. Ajá. Que lo hubiera rentado o que sí, lo hubiera, subarrendado. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo que la hubiera rentado, no cumples el beneficio porque no es tu casa habitación. Ya, pero no lo causas. Vamos a suponer sin conceder. La casa te costó $1,000,000 y por causas de fuerza mayor
la tienes que vender y la vendes en 1,100,000 después de 2 años. Realmente esos 100,000 pesos no se considera un lucro. Entonces no pagas. No es que lo exentes, no lo causas. Pero entonces va a depender del monto en el que la vendas. Exactamente, totalmente. Entonces ahí entra la estrategia fiscal, donde dices, a lo mejor te conviene venderla más barato para que no causes el impuesto. Porque hay veces que la quieres vender tan alta que a lo mejor te pagan el monto que tú quieres por el inmueble, pero terminas pagando el impuesto. Entonces, en beneficio, digamos, pues puedes disminuir el valor y hacemos un cálculo por ahí para que no pagues y recibas más. A ver, ya hablamos de 2 impuestos entonces. El de traslado de dominio cuando compro un bien. El impuesto sobre la renta cuando lo vendo. ¿Hay alguna otra trampita fiscal por ahí? La que les platicaba en el episodio anterior del IVA. Cuando tú adquieres un inmueble y que es comercial. Por ejemplo, ¿para qué tipo de inmuebles aplica? Nos pusiste el ejemplo de la bodega, pero ¿qué otro bien inmueble? Un local. Un local. O por ejemplo, la gente que vende una casa que tiene un local, el que compra tiene que pagar el IVA sobre el local. Entonces no nada más te va a salir en tu escritura de la casa habitación, sino también el 16% de la construcción sobre lo que tienes en tu localito. Entonces mucha gente pues apenas le alcanzó para pagar la casa y también tiene que pagar otro impuesto sobre el valor agregado. Pero yo sé que Isabel va a tener todos los medios para comprarnos casa a todos. Eso va a ser muy importante. Oye, Francisco, tengo otra duda. Ahorita estamos hablando del tema de compraventas, pero también hay muchos impuestos que la gente paga cuando tiene que escriturar en casos de herencias y que no tiene la certeza de qué y qué va a tener que pasar para poder poner todos los bienes a su nombre. Híjole, yo creo que, sin querer publicitar, pero realmente una de las cosas que nos hizo tener un poquito de conciencia acerca de pagar impuestos es precisamente la de las sucesiones, porque hay personas que gastan más por adquirir lo que les dejaron que realmente por tenerlo. O sea, y más cuando son sucesiones intestamentarias, es decir, que no dejan testamento. Cualquier abogado promedio te cobra entre el 20 y el 30% de la masa hereditaria, más un 8% de la escritura por hacerte dueño, porque una cosa es que te hayan dejado el inmueble, pero para poder aplicarte el bien, que es el término jurídico correcto, es aplicación de bienes sobre herencia. Entonces tienes que pagar el 40% del valor en todos los trámites. Ya, entonces es más fácil que, incluso con una estrategia fiscal, si no quieres el bien inmueble a tu nombre, lo puedes vender siendo heredero y no propietario. A ver, ¿cómo está eso? A ver, otra vez. Hay con peras y manzanas, por favor. A ver, ¿cómo es ese asunto? Mira, en Querétaro el Código Civil manifiesta que si a necesidad de la sucesión puede vender un inmueble, lo puede hacer sin ser dueño. Es decir, con que tengas el mismo nombramiento de heredero y esté de acuerdo el albacea, es decir, la sucesión completa, en muchas ocasiones una sola persona es el albacea y el heredero. En ese carácter o en esa personalidad, la ley te considera como representante legal. Entonces, siendo representante legal de alguien, suponiendo apoderado, puedes vender el inmueble sin causar ese porcentaje que te están cobrando. Sin embargo, hay municipios que consideran que el hecho de que hayas aceptado la herencia te causa traslado de dominio. Entonces, aquí en Querétaro realmente no te salvas. Yo creo que por eso estamos también en obra pública. Sí, por supuesto, porque la inversión es beneficio en proporción, ¿no? Exactamente, es correcto. Entonces, pues realmente una de las cosas importantes que yo pudiera recalcar en este episodio es, cuando vayan a vender, siempre acérquense a revisar primero el valor del inmueble, el valor real, porque hay ocasiones que te desmientes a ti mismo, porque dices, es que el vecino vendió en 3 millones, sí, pero tiene un piso extra. Pero, a ver, quiero que nos platiques esto del tema de revisar el valor, porque no es como de a ojo de buen cubero. Yo digo que mi propiedad debe de estar valiendo unos 2,5 millones. Para esto necesitamos un valuador. ¿Cómo sabemos qué valuador elegir? Mira, para que tú no gastes y no generes un gasto, puedes consultar tu predial si compraste la casa ya construida. Pero no te va a servir de nada ese valor catastral si tú construiste otro cuarto, otro piso, le pusiste cochera, le metiste varias cuestiones de mantenimiento, remodelaciones, tu casa aumenta su valor. Entonces, mucha gente lo que dice es que necesito el avalúo de mi casa. No, la palabra correcta y la solicitud correcta a un perito es estimación de valor. Dime más o menos, a lo que tú dices, a ojo de buen cubero, ¿cuánto vale?
Y sobre de eso, te acercas con un especialista, ya sea un notario o a este despacho, para que te diga cuánto vas a pagar de impuestos al vender. Para que tú digas, entonces si la vendo más cara, ¿pago más impuestos? Sí, porque tienes más lucro. Ya. Pero hay que recordar, si nuestra casa no pasa de los 5 millones de pesos, podemos tener el beneficio de exentarla. Ya. Y por último, porque sé que el tiempo es muy breve, pero yo me quedé con muchas dudas. Si yo fuera compradora, es decir, ya me dijiste traslado de dominio, pero ahora que hablas de quienes venden, intuyo que también para el que compra, pues hay ciertas compensaciones, restas y sumas para que el vendedor pues no pierda tanto. Exactamente, ahí es donde nosotros tendríamos que nivelar lo que va a sacar una parte vendedora y lo que va a sacar una parte compradora, para que no paguen tantos impuestos entre los dos. O sea, legalmente podríamos decir que es incorrecto, pero es la práctica que se genera. Oye, si tú me vendes más caro y yo pongo en la escritura que me estás vendiendo más caro, vas a pagar más impuesto tú como vendedor y yo también como comprador. Entonces nosotros siempre hacemos la pregunta de ¿para qué quieres el bien? Porque si lo haces como inversión, escritura a lo que pagaste. Si tú lo haces para vivir ahí durante toda tu vida, pues a lo mejor un valor más bajo te conviene. Claro, y ya lo que te sobra, pues para hacer la... Incluso hasta para pago de impuesto predial, ¿no? Exactamente. Te conviene que tenga un valor más bajo. Exactamente. Que es lo que hablábamos desde el primer capítulo. ¿Para qué quieres la casa? ¿La quieres para habitarla o la quieres como inversión? Y esto hace que absolutamente todos los trámites cambien. Totalmente. Nos quedan unos cuantos minutos, Paco, pero es lo mismo. Hemos hablado de bienes inmuebles como casa habitación y como bodegas. Pero ¿qué pasa con un terreno? El terreno también causa impuestos sobre la renta. De hecho, Igual no hay forma de exentar. No hay forma de exentar mientras sea un terreno. Ya. Hay ocasiones, que esto no lo voy a decir al aire, pero que hay gente que construye un cuartito para decir que es su casa habitación. Y que así libran. Sí, es un terreno de 3,000 metros y construyes un cuartito con su bañito y pones tu camita y ahí te quedas viviendo 3 años. Ya después lo puedes exentar si no excede 5 millones de pesos. Ay, no, pues claro. Órale. Bueno, es lo que hace mucha gente. Claro. Sí, la verdad. Y es que es lo común. Pues la cosa es no pagar. O sea, perdón que yo lo diga tan crudo, pero realmente es la intención es buscar la forma en la que el cliente no pague tanto impuesto. Claro, porque finalmente como clientes somos de carne y hueso. Claro. Y además de pagar eso, pues pagamos un chorro de cosas que el día de hoy se han exponenciado de manera impresionante. En los últimos 2 años, esta inflación pues nos ha pegado a todos de manera pareja. ¿Y quién compra una casa? Claro. Yo creo que hay más quienes venden que quienes están comprando, ¿no? Y sí, totalmente. Y fíjate que el mundo inmobiliario se ha movido más a rentas que a tema de ventas. Y a lo mejor para otro episodio que me quieran invitar, podríamos hablar qué es mejor, comprar o rentar. Ya, ese es todo un tema, ¿no? Ya sabes, el papá, la hermana mayor, el abuelo, te dicen, ¿para qué rentas? Ya mejor compra tu casa. Pero tú dices, bueno, pues... Sí, pero si tuviera el dinero de contado, pues cómprala. Claro. ¿no? Pero imagínate tener que pagar pues todo el tema de intereses al banco, más tu escritura. Pero es que hay quienes no se hacen de una propiedad, sino es a través de un crédito. Estoy de acuerdo. La mayoría, de hecho el 90%. Y que déjame decirte que también ahí tendríamos que hablar de estrategias fiscales para quienes están pagando un crédito hipotecario. Exactamente. ¿Cómo lo deduces? ¿Si se puede deducir? Fíjate que lo curioso es que los intereses no se consideran en deducibles de impuestos sobre la renta. ¿Solamente se deduce sobre el capital? Sí, totalmente. Sí, porque a lo mejor pagaste 8 millones de pesos, pero pues 4 costó la casa. Pero tú dices, es que yo pagué 8. No, pagaste 4 millones de interés y 4 millones de pesos del valor de la casa. Y solamente te consideran los 4. Los del capital. Por eso no es una inversión. Ya me quiero aventar por la ventana de este capítulo. ¿Sabes qué? Hay que comprometerlo. Tenemos que hablar ahora de los impuestos de renta. No, el día que ordenen, con mucho gusto. Me parece muy bien. A mí que no tenemos nada que hacer. No creo, Francisco. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, Isa. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Él es Francisco Díaz, es estratega fiscal inmobiliario. Y por supuesto, continuamos con mucho más aquí en La Casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Casa. Ya saben que no hay forma de librarse de los impuestos, pero también ya saben que hay forma
de librarse un poquito y hacerlos un poco más pequeños. Por lo menos pagar un poquitito más a propósito de algo que se supone es nuestro patrimonio. Y con esta idea de nuestro patrimonio, me parece que bien vale la pena buscar estrategias que nos permitan seguir resguardando aquello que consideramos legítimamente propio. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, mi Clau, no sin antes agradecer al restaurante Mucal, que está al interior del Museo del Calendario, y que el día de hoy nos recibieron con los brazos abiertos para grabar este episodio de La Casa. Los invitamos a que se suscriban y a que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden que estamos como La Caseta en todos lados, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, en todos lados. Suscríbanse, por favor, denle clic a la campanita y sigan aprendiendo mucho más de todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario aquí en La Casa, el lugar favorito. Bye, bye.